Hola, ¿qué tal? Te saluda el pastor Rodolfo Luis, bienvenido a nuestro programa El Poder de la Fe. Hoy continuamos nuestra serie sobre desarrollo de la fe y esta es nuestra octava entrega, todo basado en la carta del apóstol Santiago. Y el título de nuestro programa hoy va a ser Acércate más a Dios. Necesitamos acercarnos más a Dios. Así que continuamos nuestra serie y te recomendamos que veas los otros videos anteriores, puesto que 7 entregas hemos hecho desde la introducción a la carta de Santiago hasta el día de hoy, y hoy vamos a cubrir el octavo, y todavía nos quedará una nueva ocasión más para la próxima semana, si Dios lo permite, para terminar la carta de Santiago en cuanto a esto del desarrollo de la fe. Santiago 4, 1 al 17, voy a leer para ti en la nueva traducción viviente de la siguiente manera. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Santiago está hablándole a la iglesia cristiana. Y esto es bueno entenderlo hoy en día. ¿Por qué razón? Porque las iglesias cristianas todas están hechas y están formadas por seres humanos, que tenemos una experiencia de fe con Jesucristo, que el Señor nos ha cambiado nuestra manera de pensar y de actuar, y que el Espíritu Santo está trabajando continuamente en nuestra vida, haciendo el modelo que Él espera para que podamos tener acceso al reino de los cielos. La salvación es instantánea, la entrada al reino de los cielos también. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo pagó el precio, Él es el camino, la verdad y la vida. Pero hay un proceso de crecimiento, de desarrollo espiritual, hay un proceso de entrega, hay un proceso de sometimiento a la voluntad de Dios, hay un proceso de aprendizaje y al mismo tiempo de colocar eso al servicio de los demás, porque nuestro amor a Dios tiene que estar identificado con nuestro amor al prójimo también. Así que tenemos que amar a Dios primero y a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y ese es un desarrollo de una característica, de una modalidad, de una experiencia, de una relación con Dios que es importantísima, importantísimo entenderlo y también apoderarnos de ello. Es decir, Dios nos lo brinda, nosotros tenemos que someter una serie de cosas en nuestras vidas para que lo logremos. Y ahora vuelvo otra vez a repetir esto y verás las cosas que Santiago dice. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Nota esa expresión. Lo que necesitamos para nuestro sustento, lo que necesitamos para lograr el acople de nuestra relación con Dios, no son precisamente asuntos materiales, son elementos espirituales, el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el control propio. Así que, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y en el anterior tema hablamos de la sabiduría de lo alto y la sabiduría humana. Y también cómo alcanzar esa sabiduría de lo alto que Dios está dispuesto a darla si se la pedimos. Aun cuando se lo piden, dice Santiago, tampoco lo reciben porque no piden lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Es decir, que muchas veces la pregunta que se hace al creyente es: ¿por qué no recibo esto? ¿Qué cosa es eso? Algo que tú estás pidiendo que es material y que en definitiva lo que va a hacer es una trampa para tu relación con Dios. Imagínate cuando tenemos mucho dinero y entonces decimos: al tener mucho dinero yo no necesito que nadie me dé la mano, puesto que yo puedo ir directamente, con dinero se compra todo. Entonces ahí estoy olvidándome de Dios, que en definitiva es el dador de la vida, que es el sustentador de la vida y que quiere para nosotros cosas mejores que el que tú te sientas tan seguro que en realidad te estás alejando de lo que produce la verdadera seguridad, la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo. Santiago dice: adúlteros, ¿por qué razón? Porque están viviendo con la mente dividida. No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Quiere decir, la palabra de Dios está enseñando que nuestra amistad con el mundo, es decir, con los placeres del mundo, con la vanagloria del mundo, con la vanidad del mundo, con el egoísmo del mundo, con los afanes del mundo, con, diríamos, todo lo que el mundo brinda y que a los ojos llena, pero que
consume interiormente la relación con Dios, eso nos hace daño. Santiago dice, ¿no creen ustedes o piensan lo que las escrituras significan? Nada, hay un juicio. Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Es decir, que hay una buena relación con Dios. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Ve? El orgullo, la vanidad, tengo la prepotencia, la soberbia, tengo más que aquel, estoy compitiendo con el otro. Eso no sirve, a Dios desagrada. ¿Por qué? Porque los valores del reino no son esos. Los valores del reino de Dios son diferentes. Este mundo, como dice Juan, se está acabando. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, esta es la expresión de hoy, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, está hablando de la impureza, de las cosas que se hacen. Pecadores, purifiquen su corazón, está hablando de la mente. Acuérdate que el corazón es lo único que hace bombear sangre, pero la mente es la que concibe cosas y es la que anhela cosas y es la que planea y es la que toma decisiones. Y esas decisiones y esos planes, si no están acorde con la voluntad de Dios, nos traen dificultades, nos hacen enemigos de Dios. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y dice la Biblia que no se puede, dijo Jesús, no se puede servir a dos señores. Tiene que servir o a Dios o tiene que servir a los placeres del mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, ese arrepentimiento, que haya lamento profundo y dolor, y eso es una señal. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría, ese es como se siente una persona cuando ha cometido pecado, cuando está haciendo algo que reconoce que está mal y sin embargo ha caído en ello. Hay una gran oportunidad, humíllese delante del Señor y Él los levantará con honor. Y ahí está la clave. Y de eso vamos a hablar más adelante con algunos versículos bíblicos. Amados hermanos, dice Santiago, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. No podemos juzgar. El juicio es de Dios. Cuando juzgamos a otro, pues cometemos delito. ¿El delito cuál? El delito de que creemos que somos mejores o que lo sabemos todo. Jesús dijo, con la vara que midas te volverán a medir. Así que no podemos medir a las personas, juzgar. El juicio es de Dios. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Presten atención, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos un negocio allí, ganaremos dinero. Ve, los afanes del mundo, la ambición del mundo, el anzuelo del dinero, de la riqueza. La riqueza no es malo, lo que es malo es el uso que se hace, o como llena el corazón de egoísmo y de vanidad y de soberbia y de rebeldía. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, muy rápida. Aparece un rato y luego se esfuma. Así pasa. Lo que debería decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Quiere decir que en una plena dependencia de Dios, para planear, para planificar, para hacer, para obedecer, para servir, para contribuir, para colaborar, en la sociedad donde vives, haciendo lo que estás haciendo, por amor al prójimo, un trabajo cumpliendo con tu deber, vecinos, con conocidos, con familiares, con los hermanos de la fe. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Y este pasaje es crítico, porque efectivamente, cuando nos leemos la Biblia, cuando conocemos la Escritura y cuando meditamos en ella, estamos recibiendo el conocimiento necesario para vivir una vida de conducta elevada, que agrada a Dios. No es cuestión de saber más, es cuestión de obedecer más. No es cuestión de quererme superior, es cuestión de ser más humildes en nuestro trato, de controlar nuestro ego, de poder servir con amor, de no comparar ni competir, sino vivir en una relación correcta con Dios y con nuestro prójimo.
Ahora vamos a comenzar a estudiar todo esto. La amistad con el mundo produce enemistad con Dios. Santiago dice acá otra vez, adúlteros no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios y por lo tanto se aleja de Dios. Y el tema es acercarnos, no alejarnos. Entonces, cuando hacemos aquellas cosas que Santiago nos está diciendo, pues, y no las obedecemos, si no obedecemos el plan de Dios, nos estamos alejando de Dios. Él está dando una alerta. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Es parte de su Espíritu Santo. Y Él da la vida con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ahí está la clave. Ser humilde delante de Dios significa obedecer. Obedecer lo que ha establecido. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mira, es buena y es agradable. No es desagradable, es agradable y es perfecta. Lo perfecto nunca es desagradable. Lo perfecto es bueno. Y eso que es bueno, pues entonces te agrada y te edifica, te acerca a Dios. Toda amistad con el mundo conlleva la desobediencia a Dios. Otra vez. 1 Juan 2, 15 al 17 leo. No amen a este mundo, no es Santiago, es otro de los apóstoles de Jesucristo, Juan. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Qué significa? Estoy desobedeciendo a Dios. Si desobedezco a Dios es porque no estoy sintiendo el amor que debo sentir, genuino por Dios, en obedecer. Si eres papá o mamá, sabes que lo que más te interesa es que tus hijos te obedezcan, porque tú le estás mostrando una conducta adecuada, estás hablando de valores que son necesarios, morales, espirituales, y si ellos no hacen eso, pues tú te disgustas. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo. No solo porque no te obedecen, sino por el daño que se están propinando ellos mismos y están acrecentando en su vida la desobediencia, es decir, la están fortaleciendo. Y cuanto más crezca esa desobediencia a los valores y a los principios, más distante está de Dios. Menos bendiciones Dios tiene. ¿Por qué? Porque no están al alcance que deben estar, ni en la condición. El alcance, Dios está en todos los lugares. Me refiero al alcance por razón de que se están desviando totalmente del propósito de Dios y Dios no va a ir detrás. Ellos son los que tienen que volver. Nosotros somos los que tenemos que regresar a Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Nuestra conducta errada nos hace desagradables a los ojos de Dios. Dios no tolera el pecado. Dios no tiene ningún tipo de relación con el pecado. Si quiere tener relación con el pecador o la pecadora que se arrepiente, que acepta a Jesucristo como Salvador personal, lo que Él hizo y pagó por nosotros en la cruz del Calvario, para redimirnos, liberarnos y para que el Espíritu sane nuestra manera de pensar y actuar, nuestra alma, nuestro espíritu, y coloque los valores otra vez del reino, que son declarados en las Sagradas Escrituras, que alaban a Dios, glorifican su nombre y que nos distinguen como personas que estamos reconciliados y obedientes al servicio de Dios mientras vivimos en esta tierra cumpliendo el propósito por el cual nos trajo. No nos trajo para que seamos un número en las estadísticas, eso lo digo muchas veces. Nos trajo para cumplir un propósito útil, bueno, que glorifica su nombre. Todo lo bueno que puede suceder sobre la faz de la tierra está dentro del plan de Dios. Lo bueno que viene de parte de Dios, no lo bueno al sabor nuestro, porque eso de bueno puede ser muy confuso. Lo de bueno no es lo que el mundo me brinda, lo de bueno es lo que Dios coloca en mi alma, en mi corazón, para yo brindarle a un mundo que está totalmente desabrido. Por eso que dijo Jesús que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Pues el mundo solo ofrece, un intenso deseo por el placer físico, no por el alma, por el espíritu. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y deseamos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y eso se queda. Nada de eso nos podemos llevar. ¿Por qué razón? Porque es de este mundo. Y este mundo está condenado. Está totalmente dañado. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Juan lo está diciendo. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Quiere decir esto, que tiene una relación firme, leal, sincera,
de amor, de respeto, de obediencia, de servicio, de sometimiento a la voluntad de Dios, que esencialmente es reconocer Él es el Todopoderoso, Él es el dador de mi vida, Él me trajo acá, me formó, yo no pedí venir, Él me dio vida, me dio identidad como a ti también, como a cada ser humano. Por eso es que la vida es sagrada, por eso que el aborto y todas estas cosas que hoy en día están tan de moda y se buscan leyes para justificarlos, son asesinatos delante de la presencia de Dios. Y las personas que lo hacen le van a tener que dar cuenta a Dios. Y las personas que se someten a eso igualmente. ¿Por qué razón? Porque no tenemos ningún derecho para quitar la vida de alguien que no puede ni siquiera defenderse en el vientre. Pero Dios sí está estableciendo el juicio. La amistad con el mundo trae consecuencias de carácter eterno porque está emparentada con la desobediencia y la rebeldía a los valores morales del reino de Dios y Él es el Señor. Así que la amistad con el mundo, repito, trae consecuencias de carácter eterno porque está emparentada con la desobediencia y la rebeldía a los valores morales del reino de Dios y Él es el Señor. Ahora, el apóstol Juan nos enseña esta verdad inalterable. Si vivimos en la luz de Dios, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Eso está en 1 Juan 1:7, de la Nueva Traducción Viviente. Y ese es el objetivo, eso es lo que Dios espera. La segunda idea es que la brevedad de nuestra vida sobre la tierra está marcada porque la Biblia lo enseña. Santiago 4:13-16 nos dice, presten atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocio ahí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina que al amanecer aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sí lo aprueba. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejantes jactancias malignas. Eso es soberbia. Salmo 92-12 dice, antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo y desde el principio hasta el fin, tú eres Dios. Este es un salmo de Moisés, lo escribió. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo ustedes mortales. Para ti 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana, por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Nos marchitamos bajo tu enojo, tu furia nos abruma, despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años con un gemido. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas y pronto desaparecen y volamos. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. ¿Cuánta sabiduría, verdad? Tenía el escritor sagrado cuando nos expresa todo esto. La vida es rápida, se nos va rápido, 70 años, 80 años, 90, 100, no importa. Todo es trabajo, molestia y fatiga, porque pronto pasan y volamos y terminamos con un gemido, como dice Santiago. 2 Corintios 5:10 dice allí, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Ese es el segundo paso. Quiere decir, la vida está dada por Dios. Hay una situación, amistad o enemistad con Dios. Amistad con Dios es obediencia. Enemistad con Dios es desobediencia y por lo tanto es amistad con el mundo. Una dualidad que no se puede llevar, Dios no la acepta. Él es íntegro, espera que lo seas tú también, porque eres un hijo y una hija de Él, eres criatura de Él. Por lo tanto, si Cristo te salvó, debes ser íntegro. Y de todas formas, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que allá en el reino se nos diga qué es el premio que tenemos. La advertencia. Santiago 4:17, recuerden que es pecado saber lo que debes hacer y luego no hacerlo. Ya hoy estamos oyendo, estoy compartiendo, estoy leyendo los pasajes de la Biblia y ahí está la clave, lo que te va a juzgar, la palabra de Dios. Por último, acercarnos a Dios trae resultados permanentes y deja un legado honroso.
Separarnos trae consecuencias, alejarnos trae consecuencias, acercarnos trae resultados permanentes y deja un legado honroso. Santiago 4, 7 al 10 dice, así que humíllense delante de Dios, resisten al diablo y él huirá de ustedes. Toda mala conducta proviene del padre de las tinieblas, el diablo, pero toda buena conducta viene de la parte de Dios, de la obra del Espíritu en nosotros por una verdadera sometimiento a la voluntad de Dios y estar humildemente esperando allí. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, dice Santiago. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento, profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Mire, David se acercó a Dios humildemente y arrepentido. Rey David. Salmo 51 dice allí, a partir del verso 1, 5 y 7 y el 10, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dice y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. David dejó un legado, toda su historia. Dejó el legado de ser un rey en Israel por 40 años y libró las grandes batallas contra todos los enemigos y dejó en paz su reinado, entregándoselo a su hijo Salomón. Y dejó todo ese libro de los Salmos, que la mayoría de ellos son escritos por el rey David. Alabanzas a Dios y también clamor de ayuda. Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, fue puesto de rodillas por la gloria de Dios y se acercó al Señor y ganó responsabilidad, gozo y dejó un legado que glorifica a Dios. Allí en Hechos capítulo 9, verso 3 al 6 y después el 13 al 16 leo, al acercarse a Damasco, Saulo persiguiendo a los cristianos, para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él, la gloria de Cristo. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a los seguidores de Jesucristo. Perseguir a los seguidores de Cristo es perseguir a Cristo. Es decir, la ofensa que le hace a un creyente en Jesucristo, cualquier persona se la está haciendo a Dios. Y a Dios hay que dar cuenta entonces. ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué? Porque Saulo fue confrontado con la gloria de Dios y en la maravilla de la misericordia del Señor le extendió gracia para darle sanidad y perdón. Pero Señor, exclamó Ananías, porque ahora Ananías es el que tiene que venir a completar la obra que comenzó Jesús. He oído mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes en Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre en Israel. El Señor le dijo, ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a las demás culturas que no son las hebreas, a las demás naciones, a reyes y como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Lo que quiere decir, el precio que hay que pagar por ser cristiano, un seguidor de Jesucristo fiel, comprometido, obediente y sirviendo al Señor. El legado es la conclusión. El legado de Pablo escribió 13 libros del Nuevo Testamento y con ello trajo mucha ayuda espiritual a los creyentes en estos 2000 años de cristianismo bajo la inspiración del Espíritu Santo y sigue produciendo ayuda. Se le llama el intérprete de Jesús, de las doctrinas de Jesús, de las enseñanzas de Cristo. No añadió nada, simplemente las aplicó, las enseñó, las mostró a las iglesias que fue plantando. Desde Jerusalén hasta Ilírico, dijo Pablo, todo lo he llenado del conocimiento de Cristo Jesús, con gozo, con alegría, sin orgullo, sin soberbia, humilde, reconociendo la autoridad del Señor, sufriendo por hacerlo. El legado de David, ser el rey de Israel durante 40 años y ganando todas las batallas contra sus enemigos y escribir la mayoría de los salmos, además de acumular todos los materiales para la construcción del primer templo al Dios eterno Jehová en Israel. ¿Cuál es tu legado? Quizás no eres un David, quizás no eres tampoco un Saulo. Eres tú, soy yo. Necesitamos acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Camino, verdad y vida, la puerta.
que conduce al reino, el único mediador entre Dios y nosotros los seres humanos, el que pagó el precio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tu turno. Jesucristo te bendiga, Pastor Rodolfo Luis.